Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos hacer un análisis en nuestro programa sobre el ejercicio del periodismo y titulamos nuestro tema Los riesgos del ejercicio del periodismo en Paraguay. La semana pasada, nuevamente una noticia que enluta al ejercicio del periodismo en nuestro país desde el año 1992 en adelante. Yo ya perdí la cuenta, no sé si son datos actualizados o no, pero con la muerte del colega la semana pasada estamos fácilmente por los 20 periodistas asesinados, si no más, en este periodo democrático. Y esto no es una cuestión menor, y estamos hablando, por supuesto, del periodismo de opinión, del periodismo de investigación, de crítica, porque últimamente también es importante en nuestro país aquellos que ejercen el periodismo o se jactan de ser comunicadores y periodistas, nos exige poder discriminar muchas veces esta tarea. Los que realmente están en riesgo son aquellos que ponen en perspectiva, analizan con base en criterios lo que acontece en el ámbito social, político y económico. Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis Bernardo Neri Farina, reconocido escritor y periodista de nuestro país. Muy buenas noches, Bernardo, y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Francisco. Gracias a vos por la invitación, como siempre. Estoy muy contento de volver a tu programa, aunque sea para un tema bastante doloroso, y con dos queridos compañeros que nos acompañan esta noche. También nos acompaña hoy en Visión País el reconocido periodista y también escritor Julio Venegas. Muy buenas noches, Julio, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Avancemos. Muy bien. También está con nosotros Jimmy Peralta, secretario de organización del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Buenas noches, Jimmy, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Gracias por la invitación, un espacio como para debatir y analizar un poquito la situación del trabajo periodístico en particular y el tema de la seguridad, que es un drama y más todavía en territorio de frontera. Sin lugar a dudas, nos preguntamos, ¿se puede fortalecer el sistema democrático sin una prensa, digamos, objetiva, sin una garantía de la libertad de expresión y fundamentalmente, valga el énfasis, de la garantía que las instituciones del Estado deben brindar al que ejerce el periodismo en nuestro país? De eso estaremos justamente hablando en nuestro programa. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. NPI se renueva y te presenta Buenos Días Paraguay. Después de la misa, te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Buenos días, Paraguay. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos Días Paraguay. El mejor de los augurios para esta etapa que abrimos. Lunes a viernes, después de la misa. NPI nos conecta siempre. El tema del periodismo en Paraguay, a partir de la muerte de Santiago Leguizamón, estuvo en el ojo de la tormenta y en una perspectiva, digamos, en donde se reclamaba justamente a las instituciones del Estado mayor garantía.
En estos últimos tiempos, por supuesto, eso se maximizó, teniendo en cuenta que el crimen organizado se ha instalado en nuestro país y se va cada vez consolidando más, a juzgar por los hechos que acontece en la frontera. Precisamente aquí, en varias ocasiones, el criminólogo Juan Martens señalaba que la ciudad de Pedro Juan Caballero es una de las ciudades más violentas, y si no tuviéramos en cuenta los hechos violentos y los asesinatos por encargo, probablemente Paraguay, los datos de Paraguay en lo que hace al tema del crimen bajaría de manera considerable. Pero hablando del periodismo, en nuestro pacto ciudadano, que es la Constitución Nacional, justamente se había establecido en varios artículos lo que tiene que ver con la libertad de expresión y de prensa. En el artículo 26, nuestra Carta Magna preceptúa, se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución. En consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines. ¿Qué se puede, Bernardo, en relación con este artículo constitucional, destacar si comparamos el ejercicio del periodismo entre la dictadura y este periodo democrático? Sobre todo atendiendo a tu experiencia, porque ejerciste el periodismo ya incluso en plena época dictatorial. En primer lugar, la Constitución del 92 es una constitución casi perfecta en letras en cuanto a la protección del accionar de los periodistas. La Constitución del 92 blinda la función periodística de una manera extraordinaria. Y hay un aspecto que es fundamental en este artículo 26, del artículo 26 y del artículo 31, tenemos artículos específicos que blindan esa acción del periodista, pero sobre todo esa acción del periodista en función del objetivo que tiene el periodista, que es servir a la comunidad. Porque también, al mismo tiempo de establecer la libertad absoluta para el trabajo periodístico, también establece el derecho de la gente a estar bien informada con información veraz y efectiva. Y además, aquí en esta Constitución se quitó aquella famosa trampa de la Constitución del 67. Decía, la libertad de prensa absoluta, no se va a dictar ninguna ley, pero se prohíbe la diseminación del odio. Y ahí ya estaba, el odio era cualquier cosa. Y odio se consideraba toda aquella crítica al régimen. Entonces, a partir de ahí, a partir de que en la Constitución del 92 se quitó esa cláusula del odio, del famoso tema del odio, y bueno, entonces ahí avanzamos bastante. Pero de aquí a la práctica tenemos una distancia bastante lejana. Fíjate que en el 92 se promulga esta Constitución y en el 92 matan a Santiago. Y lo matan de una manera absolutamente dolorosa. Toda muerte es dolorosa, todo asesinato es doloroso, pero lo matan en una fecha simbólica. Y ahí dejó sentada la mafia del narco en la frontera, que no iban a perdonar a ningún periodista. ¿Por qué lo matan un 26 de abril? Es el Día del Periodista. Tenía toda una simbología. Entonces, el tránsito de la Constitución perfecta a la práctica de la libertad absoluta que puede tener un periodista, la tranquilidad que puede tener un periodista para ejercer su oficio, hay todavía un trecho bastante amplio. Julio, hasta hoy los datos estadísticos, ¿cuántos periodistas asesinados en este periodo democrático? Creo que 20, ¿no, Jimmy? Se contabiliza 20. 20. Hay una pérdida. Sí, Jimmy, por supuesto, por interactuemos. No, hay un escenario en el que se plantean crímenes de prensa en relación a lo que tendría que ver con el trabajo periodístico. Son 20 compañeros. ¿Qué pasa en el contexto general de las investigaciones? En muchos de esos casos, tanto la Fiscalía o la Policía
termina calificando de otro modo estos asesinatos de colegas, pero no terminando de desarrollar la investigación de los vínculos del asesinato con cuestiones que podrían tener con las publicaciones suyas. Entonces, en ese sentido, hay recomendaciones internacionales como para que las investigaciones acaben de desarrollar toda la hipótesis vinculada, en el caso de estas muertes, con actividades periodísticas para después evaluar. Entonces, de repente, un asesinato de periodista termina poniendo como carátula de accidente, caso del compañero Gustavo en Itapúa, o cuestiones que tengan que ver con crimen pasional, ¿verdad? Pero en realidad está detrás una cuestión no investigada. Entonces, desde el sindicato nosotros trabajamos justamente en la idea de que se investiguen todos los casos, y en tanto que se investiguen y no estén investigados y aclarados todos los casos, se contabiliza esa cifra de 20 colegas desde el 91, que es la muerte de Santiago. Julio, Paraguay fue incluido dentro del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detrás de México y Colombia como uno de los países de mayor riesgo en el ejercicio del periodismo. ¿Cuáles son las razones que explica esa inclusión? Las muertes, sobre todo las muertes. Esto ya se venía anunciando, ¿verdad? Colombia y México eran, digamos, los lugares donde más asesinaban, y básicamente pasaba por los cárteles, ¿verdad? Y mira, de 10 años a esta parte, después del golpe al señor Fernando Lugo, han ocurrido dos o tres fenómenos que no se analizan muy bien y no se estudian muy bien. Se liberalizó el país completamente. Ya estaba luego el tráfico ganando territorio en este país, ¿verdad? Pero todavía tenías que coimear acá, tenías que hacer esto, unas movidas sexys tenías que hacer. Pero de 10 años a esta parte, lo que tenemos es una liberación completa de los puertos privados. Tanto así que una barcaza con banderita paraguaya va con 2 toneladas o 1 tonelada a Europa. Nosotros estamos apareciendo hoy como el primer exportador de cocaína en Europa sin ser productor de coca. O sea, una estupidez. Y se liberó el tráfico aéreo. Nosotros no tenemos un radar que te pueda detectar porque la cocaína entra por avioneta. Baja acá, de estancia a estancia, donde está todo liberado, se empaqueta, se mete en barcos con Made in Paraguay y llega a... Entonces hoy es gigantesco ese negocio. Imaginémonos que en una barcaza te caiga $2.000 millones. Estamos hablando de más del presupuesto del Ministerio de Educación. O sea, una sola barcaza, eso te gobierna todo y te permea todo. Entonces, ¿qué ocurren en estos periodos? Se mandó por ahí, te mensaje, tiene dirigente campesino doña Mondope, o yupieron guarecarte, o llegó la colorada, pelle cuidado que es amenazante. Gente, dirigentes que habían participado en esa historia de Marina Cuesta, acordarán del caso de esto. Entonces lo que tenemos es un sistema que es completamente institucionaliza unas relaciones de tráfico, ¿verdad? Y lo más loco en esta historia es que no se hacen cosas muy sencillas. Se tiene que poner un buen radar, un avión, cazar los aviones que entran, que no tienen plan de vuelo, ¿verdad? Con eso termina el gran... Y después hay que ver qué se hace con la marihuana, ¿verdad? Si en todo el mundo... ¿Qué vamos a esperar? ¿Que Estados Unidos completamente todo el territorio industrialice y nos utilice otra vez como trabajadores de materia prima, ¿verdad? Lo está haciendo Uruguay, lo está haciendo varios estados de Estados Unidos, Canadá. Entonces, hay que empezar a discutir, porque acá, por más que se vaya las fuerzas de seguridad, vayan y atropellen un local en Central o un local allá, eso es territorio. La lucha real es que no ingrese, ¿verdad? Y la lucha real es el control naviero. La Armada Nacional no hace más control naviero. ¿Qué vínculo hay eso con el ejercicio del periodismo? Y se deja completamente desprotegido, ¿verdad? Pero no solamente al periodista. Acá hay una relación paritaria entre luchadores sociales y periodistas, ¿verdad? Acá ya han matado también a 123 dirigentes campesinos de base, ¿verdad? De los que llevan la voz y dicen, bueno, acá no están esto, o sea, cualquier reclamo y cualquier proceso de demanda en esos territorios completamente controlados por ellos
está completamente desprotegido. Y esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, no tener respuestas rápidas, no puede ser. A Humberto lo acribillaron y no encuentran al person que lo hizo. Lo mismo pasó con Fausto. Lo acribillan así a campo abierto, está todo bien, está con su casco, pero registrarme en un sistema de seguridad más rápido, o sea, no puede ser que no le agarres a nadie. O sea, eso es un imposible realmente. Entonces, este modelo traficante que hoy produce más capital, más flujo de capital que casi toda la economía formal. Imaginémonos ese capital, ese volumen de capital se mete en tu sociedad y te permea todo, te compra fiscales, jueces, políticos. Entonces, rediscutámonos, porque nosotros necesitamos defender y proteger todos los derechos y esencialmente en nuestro caso la posibilidad de ejercer nuestro oficio, la posibilidad de investigar, procesar, divulgar, ¿verdad? Quiero volver sobre eso en una segunda intervención tuya, Julio. ¿Cómo solucionar este riesgo que se tiene, que es latente, Bernardo, en el ejercicio del periodismo de crítica, de opinión, de investigación? El drama en el que está inmerso el periodista es el drama en el que está inmerso el país. Si no tenés institucionalidad en el país, es muy difícil pedir protección al periodista. ¿A quién le vas a pedir protección? Humberto Coronel tenía 2 policías que le protegían supuestamente, que estaban ahí a metros. Y se ve en los vídeos que el hombre que lo mató estaba a 5 o 6 metros de él. Y tuvo tiempo de guardar la pistola y acomodarse bien y escapar. Y los policías que lo cuidaban al tipo que estaban supuestamente en la puerta de la radio, no. Entonces, aquí, yo me cuidaría hasta de los policías que me protegen, para comenzar. No hay ninguna confianza, porque la pérdida de institucionalidad es la pérdida de la confianza en las instituciones. La policía es una institución. Y en este tema del país narco, el gobierno central ha perdido absolutamente capacidad territorial. Aquí no hay soberanía absolutamente, no hay soberanía institucional, porque el poder en el este y en el norte está manejado por el poder de dinero, y el poder de dinero es poder narco, y ese poder narco ha desplazado al poder institucional. ¿Para qué sirven los jueces y los fiscales en Ciudad del Este o en toda Mambay? Y nada más que para estar al servicio de los narcotraficantes. ¿Para qué sirve la policía? Y para estar al servicio de los narcotraficantes. Porque ahí hay dos lenguajes, el lenguaje del PP, plata o plomo. Matan policía y matan periodistas. Entonces, ¿cómo podés llegar a pensar que vas a ejercer libremente tu oficio periodístico en un marco donde no hay institucionalidad y donde no tenés ninguna seguridad? ¿Por qué? Porque las fuerzas de seguridad son precisamente las más inseguras y las más sospechadas de estar al servicio de aquello que es el enemigo. Ese es un grave problema para el oficio periodístico, no tener ninguna seguridad institucional que ampare al periodista y por lo tanto que ampare a la ciudadanía. Cuando hablamos de la necesidad de institucionalidad, Jimmy, ¿a qué hacemos referencia? En este sentido nosotros tenemos, hablemos primero en un caso que tiene que ver con lo que nos convoca esta semana, que pasó, que tiene que ver con el tema de Amambay, ¿verdad? Pues tenés ahí estas instituciones que tienen que ver con el tema de justicia, tanto jueces, fiscales y policías, ¿verdad? Dicho esto por boca del mismo comandante de la policía y por el ministro del Interior en la reunión que tuvimos, ellos mismos no confían ni en los policías de la zona, por eso cuando hay un conflicto se manda policía de Asunción, los fiscales, la fiscalía delega los casos como estos a fiscales de Asunción, ¿verdad? Porque no confían en los fiscales de la zona, ¿verdad? Y lo mismo debe estar pasando, esto ya es su posición sobre los jueces. O sea, hay un escenario donde el mismo Estado central, ¿verdad?, no cree en su propia fuerza institucional, ¿verdad?, con sus funcionarios o sus delegados en esos espacios, donde se asume que el poder que
que realmente se ejerce el poder del dinero, el poder narco, el poder del miedo también, ¿verdad? No solamente es placer, sino también es temor, ¿verdad? Lo que ejerce poder en ese sentido. Y entonces, ¿qué es el marco referencial de un orden, una ley, una forma de vida constituida en torno a una lógica? No puede sostenerse desde un gobierno central, se sostiene desde las órdenes, los deseos de la mafia, y es complicado. En ese sentido, eso es el gran problema institucional, es que las instituciones allá no cuentan, no valen, vale la mafia. En otros tiempos se hablaba de la colombianización e incluso también en el caso de México de la mexicanización, ¿verdad? Refiriéndose a este contexto descrito justamente por los invitados. ¿No estaremos nosotros de alguna manera con estos acontecimientos ingresando a ese mismo escenario? Y en ese contexto nos preguntamos, ¿cuál es la responsabilidad que tienen aquellos que ejercen el periodismo en ese contexto? Y nos volvemos a preguntar, ¿qué tipo de garantías requieren los periodistas por parte del Estado para cumplir con su misión? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. NPI se renueva y te presenta NPI Ahora. Les vamos a contar lo que está sucediendo ahora. Eso que necesitas saber. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te mantienen al pendiente minuto a minuto Nos conectamos con vos. de todo el desarrollo de los acontecimientos del país y el mundo. Con NPI ahora estar permanentemente en contacto con lo que va ocurriendo. NPI Ahora. Lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. Decíamos en el otro bloque que cada vez el riesgo es mayor para el que ejerce el periodismo. Insisto con esto, aunque pueda resultar muy repetitivo. Estamos hablando del periodismo de opinión, estamos hablando del periodismo crítico y el de investigación, porque en Paraguay últimamente tenemos distintos géneros también, sin lugar a dudas, de periodismo y algún tipo de periodismo incluso pro, ¿verdad? Pro en el sentido a favor de. Últimamente, bueno, de eso nos ocuparemos seguramente en otro programa. Bueno, para distribuir un poco con Julio en realidad, para equilibrar las intervenciones. Hiciste una descripción, Julio, en tu intervención de la realidad sociopolítico-económica, digamos, que caracteriza hoy a nuestro país. En ese contexto, lo que se busca es justamente acallar al periodismo crítico con este tipo de asesinatos. Dijimos 20 en este periodo democrático. ¿Qué necesitamos para que haya mayor garantía? Y perdón que la pregunta también sea reiterativa, como para que más colegas puedan sumarse a querer hacer un periodismo crítico de investigación y de opinión. Bueno, yo creo que primero hay una corporativización muy fuerte del periodismo, es decir, los grupos económicos son grupos económicos y los medios son parte de un conglomerado económico y por lo tanto esos conglomerados económicos tienen sus propios intereses y desarrollan mensajes informativos o de espectáculo o de farándula o lo que fuera a partir de esos intereses. Eso es muy interesante entenderlo también. En segundo, lo que nosotros, de la tradición que venimos nosotros, digamos, lo que llamamos periodismo clásico, digamos, el de investigar, procesar y publicar, ha ido perdiendo muchísima fuerza, primero porque las propias grandes empresas han, digamos, disminuido su aporte significativo, porque para hacer un buen reportaje en televisión es costoso. Un buen reportaje es muy costoso, ¿verdad? En
En periódico igual. O sea, cualquier trabajo a profundidad, un reportaje de investigación de carácter narrativo, donde vos muestres un montón de cosas, es inversión. Entonces, acá, pues, nos ha ocurrido varias veces que hemos tenido imposibilidades en los medios de desarrollo de periodismo de esas características porque cuestan más y el capital en este país le es mucho más fácil importar. Porque ese es un problema general también de nuestra economía. Acá con un 10% que vos pagues al fisco, traes de todo. Entre ellos mercadería no tan santa, ¿verdad? Que no pagan su 10%. ¿Verdad? Pero en realidad nosotros somos un país reexportador. Entonces, hay poco capital hoy para inversiones. Yo prácticamente para propuestas de investigación más a profundidad casi no encuentro ya fondos, casi ya no encuentro fondos. Y segundo, en el tema de las garantías. Lamento mucho, ¿verdad? Yo he recibido muchísimas veces amenazas cuando estuve investigando la masacre de Curuguatú. Hubo una persona que se me incrustó y me amenazó, se me mató a una fuente, un sicario mató a la gente, yo tuve que parar completamente la investigación para no exponer más. Pero matan a la persona, al eslabón más débil, al eslabón más débil, qué sé yo, al eslabón más débil, es decir, ese también es un tema que hay que, o sea, otra vez la gente con menos posibilidad, ¿verdad? No es lo mismo matarle a Jimmy, ¿verdad? Que secretario de organización, exsecretario general, o a Bernardo. No quiero que les mate, por favor. No me miren por ese lado. No. Digo también que a nosotros nos está pasando exactamente lo que pasa en toda nuestra sociedad, las clases sociales, ¿verdad? O sea, vos más desprotegido, cuanto menos te conocen, menos estatus tenés, menos fuero tenés, ¿verdad? Y ahí yo creo que los sistemas de protección tienen que jugarse a una cuestión súper híbrida, ¿verdad? Híbrida, o sea, no sé, creo que incluso tendríamos que discutir esta cuestión a la luz de las demás organizaciones, de cómo sostener nuestras luchas, porque es una lucha por el trabajo y que no te maten por el trabajo, es una... Intervenir un poquitito en lo que planteaba también Julio en la pregunta, ¿verdad? O sea, yo creo que hay diferentes estadios. Uno de ellos, probablemente el que va a terminar de consolidarse el año que viene, es una ley que crea el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, ¿verdad? Que es un mecanismo que busca generar condiciones para que se den, en términos de seguridad, el rescate y la protección y que se sigan publicando los trabajos de los compañeros. O sea, el mecanismo es una forma, un planteamiento que ya se hizo desde el sindicato y que una obligación, por ahora una obligación simbólica que tiene el Estado paraguayo, en el sentido de que tanto en el examen periódico universal de derechos humanos del 2015 y el del 2021, en el último fueron 17 estados internacionales de países que sugirieron al Paraguay. Ahora viene, probablemente para enero del año que viene, la condena al Paraguay por el caso de Santiago Leguizamón, donde también la Corte Interamericana va a probablemente presionar para que se dé en términos legales este elemento, que no es quizás de entrada paliatoria a todo lo que es la problemática de Mambay, pero sí ayudaría en un escenario, porque dividamos el escenario que es capital e interior. O sea, vos en el interior tenés, y me tocó a mí trabajar, y también a Julio probablemente en su momento, vos tenés en el interior el concejal departamental que no le deja entrar, o sea, no le deja trabajar en la cobertura de los compañeros, o el intendente que le pega al compañero, o la amenaza del director del hospital, o tenés la cuestión estructural que tiene que ver con la forma de trabajo, ¿verdad? En el interior el compañero por lo general hace lo que ellos le llaman, hacen su sueldo, ¿verdad? Son compañeros no asalariados, ¿verdad? Entonces estos compañeros tienen que negociar una carga horaria en la radio para poder obtener, ¿verdad? Y dentro de esa precariedad es prácticamente
pedirle demasiado a alguien que tome estos riesgos, y muchos de ellos lo hacen. Muchos lo hacen en términos por cuestiones morales, por cuestiones ideológicas, por cuestiones del amor al trabajo, el amor a este oficio, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones que tienen que ver, primero decía yo, que tienen que ver con el marco de protección que el Estado tiene, por lo tanto, que reconocer, ¿verdad?, que es su responsabilidad garantizar la seguridad de los compañeros. Tienen que dar presupuesto para eso, porque hasta ahora la oferta del Estado fue: vamos a crear el mecanismo, pero no hay presupuesto para eso. La reunión que tuvimos esta semana con el ministro y con la gente de comandancia fue: es nuestra culpa, asumimos que era nuestra responsabilidad, pero no tenemos nada para hacer, ¿verdad? Hasta que todas las discusiones de alto tenor que conseguimos, en el caso que tenemos compañeros amenazados tanto en Capibarú, en Saltos y en Mambay, donde conseguimos al final de la semana custodios, ¿verdad?, que tampoco garantizan, en realidad no debería de ser, es una cuestión provisoria, ¿verdad? Entonces hay un no reconocimiento del Estado que es su responsabilidad. Y sobre lo otro que planteaba también, el tema de las corporaciones, o sea, en términos de la situación de los medios en particular, ¿verdad?, esta concentración de medios que lleva, también en manos de una persona tenemos 8, 9, 10 medios de comunicación, en donde un compañero que sale de esos espacios tiene nublado ya prácticamente la mitad de su escenario laboral futuro, ¿verdad? Entonces, eso implica un espacio de precarización, y el Estado no asume también su responsabilidad de decir: si el mercado no da información, ¿verdad? Si el Estado, porque el derecho a la información es un derecho, así como el derecho a la salud, el derecho a la educación. Si las escuelas públicas, si las escuelas privadas no dan educación, estaría la escuela pública. Si la universidad, si la salud privada no da, estaría el Estado dando salud pública. Si el mercado no da información de calidad, ¿el Estado qué hace? Absolutamente nada, porque el Estado no tiene ningún medio público y lo asume. Tiene espacios que lo asumen como medios del Estado, pero no lo asumen como medios públicos. Una cuestión que no es menor, Bernardo, precisamente los medios de comunicación como empresa y el ejercicio de la libertad. En el contexto de esto que señalaba tanto Jimmy como Julio, la cuestión de que la información es un derecho y que de alguna manera ante esta ausencia se pone en riesgo la consolidación de la democracia. Sí, indudablemente sin prensa libre no hay democracia. No hay, un país donde no hay prensa libre no hay democracia, así de sencillo. Pero también hay un elemento que hoy tiene bastante importancia en nuestra sociedad, que son las redes sociales. Las redes sociales hoy son el eco de la ciudadanía. Dirán que se usa bien o se usa mal, depende cómo se usen, pero por lo menos le da a la ciudadanía una voz que muchas veces no encuentra en la prensa empresarial, llamémosle así. La gente reacciona contra lo que no encuentra en la prensa convencional, reacciona utilizando las redes sociales. Quizás la utilice mal, porque no tiene la formación y la preparación intelectual o profesional para saber difundir información o para saber emitir una opinión, pero es su forma de presentarse en la sociedad y decir: señores, nosotros tenemos presencia, nosotros tenemos derecho a la información y tenemos derecho también a propagar la información. Si los medios hoy no nos dan la información que nosotros necesitamos, vamos a generar la información nosotros mismos. Y fíjense que hay un fenómeno que está pasando desde hace bastante tiempo. Hasta hace unos años, la gente miraba los medios para saber qué está pasando. Hoy es al revés. Los medios miran las redes para ver qué está pensando la gente. Y tenemos los noticieros televisivos llenos de videos sacados por la gente. Hay cualquier cosa, hay asalto, peleas callejeras, riña de borrachos, todo. Casi el 80% está organizado en torno de... Ya, ¿eso qué quiere decir? Que la agenda mediática ya no está en el terreno exclusivo de los medios. Es la gente la que va comenzando a instalar la agenda mediática.
porque muchas veces también los periodistas, en ese nuestro afán de petulancia, nosotros hacíamos periodismo sin pensar muchas veces en la gente, hasta que muchas veces nos deteníamos a pensar, che, ¿será que estos titulares en tapa, estos temas que estamos tratando, son los que interesan realmente a la gente? Y hoy nos damos cuenta de que muchas veces la agenda mediática va paralela a la agenda del interés de la gente, que se nota muchas veces en las redes sociales. Claro, me dirán, hay mucha buirorería y ahí le siguen a los influencers, todo ese tipo de cosas, pero está también las otras inquietudes, las inquietudes sociales, las inquietudes económicas. A la gente muchas veces no interesa quién va a ganar las elecciones ni quién está preparando el sí. Le interesa ese día a día. Hay gente que ya no es que no llega a fin de mes, no llega al fin de semana. Y tiene los problemas económicos y quiere que se le explique los problemas económicos y cuáles son las vías de salida a esos problemas económicos. Entonces, esa es una responsabilidad que tenemos los medios y quizás más los periodistas, porque los medios, hablando corporativamente, hablando empresarialmente, quizás no tengan esa visión, pero somos los periodistas que dentro de nuestros medios tenemos que instalar esa visión. Señores, nuestra responsabilidad es con el público. Yo no trabajo para mi jefe, no trabajo para mi patrón, trabajo para el público. Y eso el público me va a reconocer en un momento dado. Y también el patrón me va a reconocer en un momento dado, porque en cuanto a yo, en la medida que yo, periodista, tenga confiabilidad de la gente, yo voy a hacer un bien para mi medio. Entonces tenemos que crear esa conciencia de que el periodista debe estar cada vez más cerca de la gente. Ahora, ¿cómo lograr eso? Y en el caso sobre todo la influencia que ustedes están comentando de las redes sociales, que es innegable esa influencia, pero a veces resulta más fácil identificar, digamos, la tendencia de un medio tradicional, escrita, radial o televisiva, que las noticias falsas que circulan en las redes sociales, ¿no? Eso también aparece como digamos, como uno de los grandes desafíos, Julio, sin lugar a dudas, para el ejercicio del periodismo, ¿no? Claro, el nuevo lugar donde vos te instalás son los medios digitales, las plataformas digitales. Así yo es. hasta ahora me rehúso a decirlo redes sociales. Discúlpeme, yo soy del encuentro, de la entrevista personal, de ir a preguntarle a la gente, mirar, sentirlo, ¿verdad? Ese es el nuevo territorio, o sea, el nuevo gran territorio, pero multiforme. En realidad ahora lo que hay está totalmente segmentado todo. Entonces, antiguamente pues se tenía la idea de la audiencia total, no sé si te acordarás, Bernardo, ¿verdad? La imagen de la audiencia total, y la gente peleaba, y si su primicia no metía, y si no vendieron 100.000 ejemplares ese día, ¿qué pasó? O sea, porque había una idea de la audiencia total, de que vos puedas atraer, digamos, la atención del, por lo menos el 90% de la opinión pública. El 90%, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos viviendo la muerte del periódico papel, por ejemplo, ¿verdad? Y hasta hace muy poco tiempo el periódico papel era el que te instalaba la agenda. Es lo que, bueno, veo que hasta ahora se trabaja eso en las radios, la televisión. Estaba a punto de decirte, para mí la prensa, por lo menos en Paraguay, sigue marcando la agenda para el periodismo radial y para el periodismo de televisión. Claro, pero digamos en el esquema. Sí. En el esquema, Sí. en el desarrollo. Sí. Pero porque todavía hay tiempo de interpretación, de escoger, ¿verdad? O sea, ese ejercicio mínimo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, porque somos sociedades periféricas, no manejamos esas superestructuras, plataformas, qué sé yo, nosotros tenemos un periódico que se llama pero no se mueve un carajo si es que vos no pautás y no pautás y no pautás. ¿Cómo hacer con una pequeña, mediano grupo de trabajadores, con un pequeño capital para pautar permanentemente? Imposible. O mantener bien activo tu dominio y todo eso. Lo que tenemos que ir viendo es cómo, digamos, trabajar, proteger el desarrollo mínimo del periodismo. Porque hoy, les digo, o sea, ahora yo veo notas, la vez pasada vi una nota sobre La Chispa, un centro cultural, ¿verdad? Acusándole a ellos que le molesta a no sé qué historia, y era una cámara, un lugar vacío,
nadie hablaba, no se le preguntó a la gente de La Chispa, ni a Pachín, que es uno de los propulsores, ni a Malena, ni la gente que supuestamente demandaba no existía. Era una cámara fija, ¿verdad? Y dos personas, compañeros, plagiándose, tratando de dar criterio de opinión sin haber sacado mínima información. Es decir, entonces, no sé, yo creo que incluso hoy elementos básicos de periodismo están en juego, ¿verdad? Que es consulta, apertura, pluralidad de fuentes, no cerrar un tema con un solo. A mí me espantan los noticieros, discúlpeme, la pucha. El noticiero es un pendejo hecho mierda, ¿verdad? La tragedia individual, claro, como hecho si fuera de mierda, interés general. Y la única fuente consultada es la policía. Entonces vos ves al chico esposado y al policía, al chico esposado y la policía, el chico esposado y la policía. Quiero dejar con ese desafío. Lastimosamente se me fue el tiempo. ¿Quién mejor que ustedes como periodistas saben lo tiránico que es el tiempo en televisión? Quiero agradecerte, Bernardo, nuevamente por tu tiempo y por tu colaboración. A las órdenes siempre. Muy amable. Muchas gracias, Jimmy. Muy amable. Gracias, Julio. Un placer, compañero. Muy amable. Brevísima pausa. A la vuelta vamos a hablar de un congreso internacional vinculado con la educación universitaria. Muy interesante los que nos van a anunciar. Brevísima pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Código Peligro, a partir de hoy oficialmente aquí por las pantallas de Noticias Paraguay, violento accidente que se daba en zona de Itá. Impresionante, batallas campales que se dieron tras la culminación de partidos de fútbol. Te vamos a contar todos los detalles que no sabías de los temas más impactantes en el ámbito policial. Código Peligro. Lunes 21 horas. NPI nos conecta siempre. En este bloque queremos hablar de un congreso internacional sobre evaluación y acreditación de la educación universitaria que está organizando la Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, conocida por su sigla FIES, y la UFAMED, la Unión de Facultades de Medicina del Paraguay. Me acompañan en este bloque la doctora Edma Paoli de la FIES. Muy buenas noches, doctora, y gracias por haber aceptado la invitación. ¿Qué tal, Francisco? Y también a la teleaudiencia. También me acompaña en este bloque el doctor Washington Torreani en representación de la UFAMED. Muy buenas noches, doctor, y gracias por aceptar la invitación. Gracias igualmente, Francisco, y a tu disposición, a tus órdenes. Este congreso internacional que va a analizar justamente la evaluación y acreditación de la educación universitaria reúne a 5 académicos, doctora Emma Paoli. Sí. Si podría hablarnos sobre todo los académicos extranjeros, el caso del investigador de México. Sí, el doctor Jorge González González. Él es director general de investigación de la Universidad Autónoma de México y a la vez es presidente de la Red de Evaluadores para Latinoamérica y el Caribe. Entonces es una persona muy entendida que ha inclusive realizado y sigue realizando muchos cursos, muchos talleres donde van formando a los evaluadores no solamente del área nacional, sino también internacional. También va a estar otra conferencista internacional, la doctora Mónica Marquina, doctor Torreani. Sí, así efectivamente. La doctora Marquina es parte del CONEAO, Argentina, y la experiencia que ella tiene, la visión que ella tiene, la mirada que ella tiene sobre los procesos de acreditación es muy importante, principalmente por la historia que nosotros tenemos con relación a estos procesos de acreditación en Paraguay. Sin lugar a dudas, estamos hablando de dos grandes personalidades académicas. El caso del doctor Jorge González
investigador de la Universidad Autónoma de México, la UAM, y la doctora Mónica Marquina, profesora de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se busca, doctora Emma, con este? Bueno, y están también paraguayos. En el caso de Paraguay la doctora está Avente. la doctora María del Pilar Avente, Sí. que es del ámbito administrativo. Así ¿Qué mismo. análisis ella hará? Y yo creo que la parte legal, vinculado con todo lo que sea las leyes de la evaluación, vinculado con la ONEA, por supuesto. Ya. Perfecto. También va a estar la que fue designada hace un tiempo, hace unos días en realidad, la doctora Romina Galeano, que fue designada por las instituciones de educación superior, y esto no es una cuestión menor, porque aquí de educación apuesta, aquí desde Visión País habíamos cuestionado seriamente el procedimiento que no se ajustaba a las disposiciones legales. Finalmente se logró la institucionalidad y se le designó en el marco de lo que disponen las leyes a la doctora Romina Galeano por las instituciones de educación superior. ¿Por qué es importante, doctor Washington Torreani, el tema de la evaluación y la acreditación de la educación universitaria y sobre todo en nuestro país? Bueno, desde el punto de vista de la UFAMED, y creo que desde el punto de vista de todas las universidades que están con proceso de evaluación, para nosotros es importante trabajar en la calidad de la educación. Entiéndase que el proceso es un proceso de aseguramiento de la calidad que se comienza y tiene varias etapas, y una vez terminada la primera parte, pues hay que continuar. O sea, no es un proceso que termina y ya está, ya estamos acreditados, por decirlo. No, es un proceso que además de eso, es un proceso que nos permite a nosotros como universidades crecer en ese proceso. Es mucho trabajo, hay mucha inversión del sector privado en eso. Imagínate que cada carrera cuesta en torno a los 150, 200 millones de guaraníes para, digamos, entrar en el proceso fuera de lo que la NEAES cobra, por cierto, que para mí debería ser gratuito, ¿verdad? Bueno, esa es una opinión personal. Pero creo yo que para las facultades de medicina, principalmente para aquellos que estamos en la UFAMED, es sumamente importante estos procesos de calidad, de procesos de acreditación, porque vienen a reforzar aquello que nosotros queremos como UFAMED. Nosotros queremos calidad académica, pero obviamente no podemos hacerlo solos, ¿verdad? Dependemos de una institución, en este caso rectora, que es la NEAES, que esperamos que nos acompañe y nos apoye principalmente a todos aquellos que participamos de este proceso. Sin lugar a dudas, la calidad de la educación hoy es uno de los temas sensibles, porque precisamente al masificarse la matrícula dentro de la educación superior, una de las cuestiones que la literatura enfatiza es precisamente lo que tiene que ver con el concepto del aseguramiento de la calidad. Que digamos, los ciudadanos que recurren a una universidad, sea pública o privada, tenga la garantía de que efectivamente la formación que van a recibir tiene el sello de calidad. En este contexto, concretamente con este Congreso Internacional, doctora Emma, ¿qué es lo que básicamente se busca? Más que nada que la calidad, así como estás diciendo, no sea algo estático. Es algo que evoluciona también. ¿Por qué? Porque hoy tenemos tecnologías en casi todos los espacios. Entonces hoy quizás yo puedo tener una biblioteca frondosa con los libros, pero que no están actualizados. Entonces acá lo importante es tener una biblioteca, por ejemplo, virtual, en donde yo puedo recurrir a esas herramientas tecnológicas para ir nutriéndome cada día más con los nuevos descubrimientos, la nueva ciencia, etcétera. Hay mucho. Justamente el doctor González es uno de los expertos en eso, que él vive prácticamente diseñando una serie de condicionantes o parámetros en donde se van actualizando
esta evaluación. Él es un especialista y lo conozco porque estuve siguiendo con él una serie de talleres en donde la calidad no es solamente medible en base a ciertos parámetros de hoy, sino tendríamos que tener también en cuenta de lo que mañana el estudiante o el profesional debe prepararse o debe tener, que en este caso, insisto, en la tecnología en especial. Ahora, este dato que no es menor, el Congreso Internacional sobre Evaluación y Acreditación de la Educación Universitaria es libre y gratuito. Reiteramos, va a ser el 27 de septiembre de 8 de la mañana a 13 horas en el Salón Emperatriz del Hotel Excelsior. Finalmente, una reflexión, doctor Torreani, a todo lo que ya señalamos, porque es un tema sin lugar a dudas sensible, la cuestión de la acreditación de las carreras y sobre todo el de la carrera de medicina. Ustedes, como asociación que agrupa a las universidades de gestión privada que gestionan, que administran la carrera de medicina, ¿cómo vienen trabajando todo este proceso? Bueno, en la mayoría de los casos, yo conozco, todos aquellos que están involucrados en los procesos de acreditación o autoevaluación en algunos casos, vienen trabajando fuertemente con una inversión muy importante. Acuérdate, Francisco, de que no es solamente la parte de infraestructura, sino fundamentalmente invertir en los recursos humanos. Y no solamente invertir, sino capacitar a los recursos humanos como para que estos puedan venir a desempeñar en el proceso de evaluación o de autoevaluación un rol muy importante. Porque así como dijo la doctora, la calidad es un proceso que no se termina. Y nosotros estamos convencidos en la UFAMED que ese es el camino, es ineludible el camino. Pero así como nosotros con inversiones que hacemos, con la capacitación de los profesionales de primer nivel, hemos traído gente del exterior para que trabaje con nosotros también, necesitamos del Estado, y eso a través de la ANEAES, que la ANEAES ponga, digamos, énfasis en esto, de forma seria, de forma responsable, que digamos, la agencia, que tiene un rol importante para nosotros, pueda venir a desempeñar realmente su rol como corresponde, ¿sí? Con las normativas, porque últimamente también algunos rectores nos quedamos un poco preocupados con las dificultades que estaba teniendo la ANEAES. Pero bueno, esperemos que se resuelva porque esas dificultades se deben resolver legalmente. Nosotros estamos preocupados con nuestro proceso de evaluación, de acreditación. Y para nosotros es muy importante porque tenemos delante, como Facultad de Medicina, un rol demasiadamente importante para el país y para aquellos alumnos que comparecen a nuestras universidades en las fronteras, y que nosotros en la UFAMED no hay ninguna universidad que no esté altamente equipada y capacitada con el personal, con la calidad que corresponde para dar ese servicio a aquellas personas que vienen desde el exterior, no solamente de Brasil. Hay alumnos que vienen de la Argentina, de Chile, de Uruguay, de muchos lugares, que tomaron al Paraguay como un lugar serio y que vienen a trabajar con nosotros, vienen a estudiar. Tal es así que en algún momento dado hemos hablado con el señor presidente de la República que queríamos transformar tanto Ciudad del Este como Pedro Juan Caballero, que está lleno de problemas siempre, en ciudades universitarias. Ese es nuestro anhelo como UFAMED. Nuestro anhelo como UFAMED es transformar las ciudades de frontera como ciudades universitarias y de ahí generar nuevos conocimientos. Quiero dejar con esa reflexión. Se me fue el tiempo, está hecha entonces la invitación, de esto seguiremos hablando antes precisamente de la realización del Congreso Internacional sobre Evaluación y Acreditación de la Educación Universitaria. Muchas gracias, doctora Emma Paoli. Gracias por igual. estar con nosotros hoy en el programa. Muchas gracias, doctor Torreani. Muy amable. A la vuelta de la pausa presentamos nuestra conclusión.
pobre de nosotros los usuarios del IPS. Oye, jugayan, nuestra plata les sostienen a esta gente. Con nuestra plata ellos ganan su sueldo. Con nuestra plata hacen cualquier cosa, menos atendernos bien. Con la conducción de Dante Melgarejo, Enrique Dávalos y Natalia Sosa Jovellanos. Turno tarde. En Paraguay tenemos una sola morgue judicial, que está en Asunción. Entonces, si ocurre algo lejos de Asunción, tienen que viajar hasta la capital, Gerard. ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío! Turno tarde, de lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta siempre. En NPI tenés información extra y a lo grande. El caso de Cerro Porteño, que tiene variantes interesantes, está demostrado. Lo de Moreno Martí sigue siendo un tema para el debate, porque no se resigna a Chiqui Arce a dejarlo en el banco. El comandante Arturo Máximo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. Partida 3 pueden postergar el partido. A 3 es pedido de que no juega porque ha parado en el reglamento. Si llevan 3 de un equipo, no juega. El extra de fútbol a lo grande. Lunes a viernes, 18 horas. NPI nos conecta siempre. Los riesgos del ejercicio del periodismo en el Paraguay ha sido el tema de análisis. Cuando se evalúa la credibilidad de la prensa en nuestro país, aparece con un alto grado de confianza. Sobre todo la prensa de opinión y de crítica. La prensa que forma conceptos de carácter ciudadano y que están vinculados con la república, con la cosa pública, con la política, con la sociedad, con la economía, con la cultura y con la educación. Por tanto, la responsabilidad que tiene la prensa en la formación de la opinión pública respecto precisamente de los asuntos de interés general, en algunos casos está en riesgo, como ha sido el asesinato número 20 la semana pasada de un colega por haber denunciado precisamente hechos que están vinculados con el interés general, con la República. Esperamos que los organismos del Estado que deben garantizar a los que precisamente fungen de periodistas en el ámbito del análisis, de la investigación y de la crítica, reitero, los organismos del Estado puedan brindar mayor protección, porque sin una prensa libre, sin una información veraz, no se puede consolidar una democracia. Y sobre todo, porque la información es un derecho fundamental del ciudadano. Que no se acalle la crítica ni la investigación en el ámbito del periodismo por falta de protección de los organismos del Estado. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP. Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP. Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Materazzi, reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.